esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. A ver, el capítulo 2 de Juan, aquí dice las bodas de Caná. Amén. Lo vamos a empezar a destrabar para que vayamos entendiendo el evangelio, todo lo que hacía Cristo, todas esas señales, para que la gente creyera desde aquel tiempo. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. O sea, fueron a una boda. La familia de Jesús fue a una boda. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué quiso decir? Aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué me dices que no hay vino? Bueno, es que el vino representa la sangre de Cristo. Lo que estaba diciendo Jesús es que no había llegado la hora de que Él derramara su sangre para darnos el vino nuevo en el reino de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo. Amén. Amén. ¿Sí lo entienden? Porque aquí lo que la madre de Jesús le estaba diciendo es que hicieran milagro para el vino. Pero Él dice: todavía no ha llegado la hora de que yo derrame mi sangre para que yo pueda darles el vino nuevo en el reino de Dios. Permítame, ese comentario de que la madre de Dios es María. ¿Sí? Ajá. Nada más. ¿Cómo? Sí, ella es la que le está diciendo que no hay vino. Exacto, ella es la mamá de Jesucristo, de nuestro Señor. Bueno, sí, fue María la que le dijo. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios manifieste ese poder del Espíritu Santo? Para que se manifieste como vino. A veces se manifiesta como vino. Ahorita, lástima que no están. ¿Tú has experimentado el vino así, del Espíritu Santo? Sí. ¿Has andado así? Dales un testimonio así breve de cómo es cuando se recibe el vino del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo. El recibir el vino te sientes como mareado, como si tomaras un vino. Es exactamente igual. Llega uno a perder hasta la estabilidad, pero es una cosa sobrenatural. Es una sensación que purifica el espíritu. Hermoso. Se siente una llenura. Es un gozo. Es un vino que viene del cielo, que Cristo nos da, que procesa dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo nos da su llenura. ¿Sí me entienden? Entonces yo veo que el que recibe el vino celestial, es más, hay testimonios de que hasta huelen a vino. Un día Jesús olía vino, mi sobrino, olía puro vino, de que se le manifestó el vino celestial que solo Cristo puede dar. Por eso María le dijo aquí que les hacía falta el vino. Ella ya sabía que Él hacía milagros. Y luego dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el vino? Solamente lo que la Biblia nos diga, lo que el Señor nos revele, solamente hacerle caso a la palabra de Dios, a Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Para que se manifieste el Espíritu Santo, hacer todo lo que Él nos diga. Es decir, empezar a vivir la Biblia. ¿Amén? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. ¿Quiénes son esas tinajas? ¿Alguien me puede decir quiénes son esas tinajas de agua? Amén. Nosotros.
Nosotros mismos. Nosotros cuando leemos la palabra, que es como el agua, nos llenamos de conocimiento y del Espíritu Santo. Amén. Y es donde Cristo procesa ese vino nuevo y empieza a incendiarse el Espíritu Santo, a fluir, y empiezo a sentir como que ando hasta medio borracho. Para eso somos esas, o sea, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nosotros somos como fuente de agua viva que saltará para vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra que nos está lavando, nos está llenando, nos está purificando, nos está limpiando, para que el Espíritu Santo fluya y Cristo procese el vino dentro de ustedes, y lo van a experimentar. Y se van a tomar una copa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 26, 28, 29 dice, a ver, ¿cómo dice Mateo 26? Alguien sabe, pongan Mateo 26, 28. Mateo 26. Búsquenle. ¿Quién lo lee? Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y os digo, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿qué dijo? El día que lo beba con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo soy templo del Espíritu Santo y cuando yo tengo esa experiencia del vino celestial, Cristo mismo está bebiendo conmigo esa copa del cielo, que es vino que baja del cielo, que Él procesa en nosotros a través del agua de la palabra, que usó el agua, la transformó en vino. Amén. Amén. Después dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de Dios, o sea, en el reino de mi Padre. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, entramos en el reino de Dios, y en ese reino solamente se manifiestan estas maravillas, estas señales. Esto es una señal. Amén. Cuando lo experimenten, ya saben que es el Espíritu Santo que en forma de vino se manifestó y hasta los emborrachó. Cuando vamos a eventos ocurren esas cosas. Han ocurrido varias veces. Mi hermana es testigo, ella ya experimentó ese vino. A ver, había allí 6 tinajas de piedras que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo a través de la oración, para que todo esto se empiece a manifestar en nosotros, porque nosotros somos esas tinajas. Amén. Amén. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Así. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Amén. Una señal tremenda, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Amén. Los que han tenido privilegio de probar ese vino son bienaventurados. Yo no lo he experimentado todavía. ¿Tú ya lo experimentaste, Gabriel? ¿No? Eso es tremendo. Esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, las señales son para que vayamos creyendo los que no creíamos, los que somos incrédulos. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Aquí vamos a sacar a la luz una de las mentiras de la Iglesia Católica, que es la religión mayoritaria. Dicen que María era una divinidad,
y que no tuvo más hijos y que resucitó, subió al cielo y que intercede por nosotros. Es una vil mentira de la Iglesia Católica. Yo no sé si lo llegaron a saber eso, que hasta hicieron un libro los sacerdotes de eso, inculcando que había que adorar a María cuando la adoración es solamente para Dios. María era una mujer común y corriente. Era la madre de Jesús, sí, porque en ella incubó el cigoto que el Espíritu Santo sembró en su matriz. O sea, Cristo nació por la obra del Espíritu Santo, dice, cayó la sombra sobre María, sembró el cigoto en su vientre y ahí incubó el niño. Lo único que hacía María era alimentarlo con su sangre. Pero la escritura genética que traía Jesús venía del cielo, no de María ni de José, porque ni tuvo relación con José. Amén. Ella era virgen cuando nació, cuando concibió al niño del Espíritu Santo. ¿Han oído de los nacimientos que hacen por medio de vitro? Vitro se llama, ¿va? De que juntan los dos gametos, ¿no? Femenino y masculino, y hacen un cigoto y lo siembran en el vientre de una mujer. Así sucedió con Cristo. El Espíritu Santo hizo el cigoto, lo sembró en el vientre de María y María solamente lo incubó, lo alimentaba con su sangre. No traía el Señor ninguna plantilla de maldad. Si ha traído genes de María, no podría él llevar a cabo la cruz del Calvario. No podría haber servido como sacrificio por nuestros pecados. Entonces él bajó del cielo. Él bajó totalmente santo y así se mantuvo santo desde el vientre. La información genética era celestial. Por eso dice la palabra Adán, alma viviente, y Cristo, espíritu vivificante. Él traía el Espíritu Santo. Su escritura genética era de Dios. Genealogía de Dios. Hijo meramente de Dios. El primogénito, el primero en todo es Él. Este es el verbo divino, Jesucristo. Amén. María solamente fue su nodriza, su incubadorcito, pero se reconoce como su mamá porque legalmente aquí en la tierra nació de él. Amén. Y después de que ya pudo concebido al niño, ya tuvo relaciones sexuales con su marido José y tuvo más hermanos y más hijas. Amén. O sea, porque ya la Iglesia Católica había torcido todo. Ay, no, que no tuvo más hijos. Pues era una virgen, dice una divinidad, no es cierto. Era una mujer así como ustedes, normal. Y nosotros no tenemos que adorar a ella. Ah, no. En diciembre, ¿no? Que es el 12. No, eso es idolatría, eso el Señor manda juicio por eso. Y por eso vienen muchos juicios, por tanta idolatría que hay en México. Yo quisiera que se acabara para que no venga el terremoto que han profetizado los profetas, porque va a ser espantoso. Van a morir miles, si es que no millones. Harta gente dice que hay que pedirle a la Virgen de Guadalupe que para que ella interceda. Así nos platicaban antes y nosotros así se lo pedimos. Bueno, el único intercesor es Jesucristo. Sí. Y dice la palabra que si de abogado se trata, tenemos a Cristo, nuestro intercesor, nuestro abogado, a la derecha del Padre. Él está intercediendo, abogando por nosotros, legislando por nosotros, a favor de nosotros. Amén. Amén. Él es el único. Bueno, ahora vamos a ver Jesús cómo purifica el templo, dice. Cuando se aproximaba la Pascua a los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó todos del templo, a todos del templo. Juntamente con sus ovejas y sus bueyes regó por el suelo la moneda de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Él estaba purificando el templo. Ya habían hecho de ese templo un mercado. Ya habían hecho de ese templo una inmundicia ahí, nada más tratando de robar a la gente. Con esos cambios de monedas, pues te doy menos, te cambio uno de 100, pero te doy 90. Sí, así, algo así era. Entonces, pero aquí vemos que la palabra está hablando de que nosotros, ¿quién es el templo? ¿Quién es el templo?
Jesús. No, Jesús y nosotros. Esta es sombra profética, sombra y figura de los templos de ahora que somos nosotros. Jesucristo es el primer templo del Espíritu Santo aquí en la tierra, luego seguimos nosotros. Nosotros que nacemos de Él, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y nosotros somos la habitación del Padre. A través de su Espíritu el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Porque son tres en uno igual que nosotros. Espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo. Somos ahí su imagen y semejanza. Pero, ¿cómo vamos a...? Pero aquí se ve que él hace un chicote. ¿Qué simboliza ese chicote? Ese látigo. Es que Cristo es el Cordero de Dios, sí, pero también es el león de la tribu de Judá, el legislador. Él establece leyes y quien las quebranta, cuidado, porque va a haber las mismas leyes, lo van a empezar a golpear. Lo van a empezar. Por eso es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos la palabra. ¿Para qué? Para que este templo se vaya purificando, se vaya lavando con la palabra de Dios. Dice la palabra ahí en Juan 15:3, dice, la palabra que les he dado ya los ha limpiado totalmente. Amén. Amén. Si nosotros obedecemos y limpiamos nuestro templo, va a estar limpio. Se va a convertir en un lugar sublime para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el alto y sublime. Él habita en un lugar sublime, dentro de una luz inaccesible. Imagínense que venga a habitar en una sociedad. Dios no unge el pecado. El Espíritu Santo es la unción. Si yo quiero que de mi espíritu, donde ya está el Espíritu Santo porque ya nací, trascienda mi alma debe ser limpia por el Espíritu Santo, por la palabra que leo. Cuando leo la palabra y me dejo guiar por el Espíritu, estoy viviendo en el Espíritu y la justicia de Dios se va a manifestar en mi alma y voy a vivir justicia y voy a vivir santidad y voy a vivir perfección. Amén. Sin que nos cueste nada, es por fe. Solo ser obedientes. Leo, oro y cuando el Espíritu Santo me indica, ve al templo, ve, así como le hace mi hermano que dice, yo tengo ganas de ir y voy. Esos son impulsos del Espíritu Santo. Ve, hijo, ve, hijo. Nada más que Él habla de muchas maneras. Eso ya después hablamos cómo conocer la voz de Dios, porque Dios habla de muchas maneras. Entonces, tenemos que purificar. ¿Por qué? Porque yo veo en la iglesia mucho sufrimiento. Es por eso que están quebrantando las leyes de Dios. Están quebrantando el templo del Espíritu Santo. Porque nosotros ya no somos nuestros propios dueños. Dice la palabra es 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tenéis de Dios y que ya no sois vuestros, y que nuestros miembros ya no son vuestros? Entonces debemos de cuidar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Digo que el Espíritu Santo esté en un lugar sublime, limpia mi alma. ¿Por qué? Porque por esa razón el cristiano enferma, está pobre. Aquí dice que derribó sus mesas de dinero, de la abundancia, no sea que vaya a llegar la pobreza, la miseria, la enfermedad por tener suciedad, estar ensuciando el templo del Espíritu Santo y convertirlo en un muladar, en una casa de ladrones, dice. Así se convierte la mente. Estoy pensando cómo hacer un negocio con mi hermano y ganarle ventaja. Así los que cambiaban monedas ahí, a ver cuánto le alcanza a quitar, y así tú en tu trabajo, a ver a quién le cobro más. No, no es así. Tenemos que limpiar por la palabra nuestra forma de pensar y vivir un pensar limpio. Así se limpia el templo del Espíritu Santo para no caer en miseria, en pobreza, en que el látigo de la palabra de Dios no nos vaya a dar duro, porque la palabra de Dios es ley, es decreto, se cumple. Si algo nos prohíbe aquí, lo hacemos, va a haber un latigazo, vamos a pagar la consecuencia. Dios no lo hace, Dios no castiga a nadie, solamente establece leyes y la misma ley nos juzga. La palabra que yo les doy los juzgará, dijo Cristo. Yo no los juzgo a ustedes, Él vino como hombre y dijo, yo como hombre no los juzgo, la palabra que les estoy dando los va a juzgar, o sea, el verbo. Amén. Amén. Entonces vamos limpiando nuestro templo. Es hermoso vivir en santidad.
Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, o sea, a él. Respondió Jesús: y lo levantaré de nuevo en 3 días. Porque era los 3 días resucitó. Tardaron 46 años, decían ellos, en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Aquí nos da la respuesta. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. ¿Cómo es que los conocía a todos? ¿Alguien me puede decir por qué Cristo los conocía a todos? Él nos creó. Aparte que nos creó, pero Él venía aquí como hombre. Bueno, lo que pasa que Él empezó a vivir la palabra empezó a ser encarnada en ese hombre. El verbo de Dios, la mente de Dios fue encarnando, de manera que el Espíritu Santo fluía en esa casa sublime y limpia que era Jesús, y encendió todos los dones, le transmitió los dones, y Cristo tenía el don de ciencia. El don de ciencia son datos e información que llega del cielo. En un momento dado, si alguien tiene ese don, le puede decir su vida, le puede decir qué hizo ayer, qué está pensando. Él sabía que lo que estaban pensando, porque traía el don de ciencia. Todos los dones en él estaban encendidos, activos. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. Él sí tenía limpio ese templo. Si nosotros tenemos limpio nuestro templo, va a haber maravillas, hermanos. Esos ojos ahorita ya se hubieran abierto, ya viera usted físicamente también, porque también se abren los ojos espirituales. Esa boquita se le destraba, así como Moisés, que no creyó cuando lo mandaron. Sí vieron eso, sí estaban viendo eso ayer, ¿no? Moisés le dice: es que no tengo facilidad de palabras, o sea, él era tartamudo, Moisés. Y le dijo el Señor: pues que no, yo soy el que creó, te dio la vida y todo, que no podré yo sanarte de tu boca, o sea, darte la... Pero él no creyó, y no sé si después recobró su habla, pero usted puede recobrar su habla. Esto es real, Dios es real. Las cosas del espiritual se manifiestan en lo físico cuando tenemos fe y cuando nos dedicamos a buscar del reino de Dios y la justicia. Amén. Amén. Él nos conoce a todos, más ahora que ya está con el Padre. Cuando andaba en la tierra ya lo hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de lo demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Qué hay en el ser humano? ¿Qué hay en el corazón? Dijo Cristo, ¿no? ¿Cuál es el versículo que dice que del corazón sale qué? Del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, la inmundicia, la lascivia, la envidia, las divisiones, las contiendas. Todo sale del corazón. Es lo que contamina al hombre, contamina el templo. Esa naturaleza caída tiene que ir anulándose cuando anulemos el yo. Cuando yo me niegue a mí mismo y diga: ahora voy a vivir para Dios. Voy a vivir esa vida nueva que vivía Cristo en la tierra. Él es el modelo a seguir. Mateo 15:19. A ver, ¿no lo lees? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén, así es. Entonces, ¿qué nos contamina? Esos malos pensamientos.
pero se van a ir limpiando por la palabra de Dios. Vamos a ir quitando esos patrones malignos, esas malas costumbres, porque vamos a empezar a obedecer la palabra. O sea, la palabra dice, si tu hermano te pide, dale. Quitamos el egoísmo en nuestro corazón cuando yo comparto con mis hermanos lo que necesitan. De lo que tengo les doy. ¿Sí me entienden? Que si su hermano los dañó muy profundamente su corazón, les hizo algo muy feo, perdónenlo y ámenlo de todos modos. Dice Cristo, mas yo les digo, no solo perdonen, sino que también amen a sus enemigos. Y por el Espíritu Santo lo podemos hacer. Eso es un proceso, No, yo se lo estoy diciendo, pero poco a poquito se va a ir cumpliendo todo eso en su corazón y se van a convertir en hermosos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar sobre de ustedes. Van a tener la fragancia del Espíritu Santo, van a andar oliendo a Dios, esparciendo el aroma de su conocimiento. ¿No quieren andar así? Es hermoso. Yo quiero andar así. Yo le decía un día al Señor, Señor, yo quiero que donde yo me pare, se desate la bendición, haya bendición. Y yo no entendía, ¿no? Pues ¿cómo le hago? Pues, y un día salgo tempranito y me dice el Señor, casi me dice así, ¿no? Porque me dio el impulso de orar por todos los negocios que iban. Veía a la gente bien apurada con sus puestecitos, luego ni venden. Y que empieza a orar en mi corazón, dice el Señor, esto es lo que debes hacer, ponte a interceder y vas a ver que va a haber bendición. Y donde quiera que vayamos va a haber bendición, se va a desatar ahora sí que la bendición en aquellos negocios que están atados por el diablo. En nuestra casa hay atadura de enfermedad, atadura de demonios, atadura de malos pensamientos. Todo eso va a ir cayendo ante el poder de Dios. Algún día van a estar al lado de uno, lo van a estar evangelizando, van a empezar a oler hermoso. Yo he experimentado, en un sueño experimenté los aromas de la unción. Es una tras de otra que va surgiendo, es hermoso, es una unción del cielo, no hay algo que se le compara aquí en la tierra. Es hermoso. Todas esas cosas podemos experimentar si somos obedientes. En Romanos 8.1, ya nada más vamos a leer Romanos 8.1, ya que se cumple, ¿verdad? Dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación, para ustedes ya no tienen ninguna condenación. Dice, para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Amén. Amén. En la Reina Valeras dice en el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No hay que andar conforme a nuestros propios razonamientos y nuestros propios deseos. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios indica que yo haga, debo de vivir. ¿Qué dice el Señor? Ve a congregarte. Ve a los discipulados, aprende, dale a tu hermano semejante, evangeliza, todo lo que nos vaya diciendo, irlo haciendo y van a ver la bendición de Dios en sus vidas. Van a ser coronados. Les va a dar Dios corona de obediencia. Otra vez toco lo del pastor. Él cuando empezó es de palabra, como dice el hermano. Él es de palabra y no faltaba ningún discipulado. Y un día iba hacia su casa y los perros se le quedaban viendo a la cabeza. Dice, me miraban los perros, pero es que los perros tienen algo que pueden ver lo sobrenatural. La cosa es que pasó, dice, ¿qué me ven? Y un día en un discipulado, una hermana que tiene visión le dijo, hermano, usted trae una hermosa corona en su cabeza. Era una corona de obediencia porque él estaba obedeciendo en todo y de ahí después lo hizo pastor. Entonces, queremos trascender las cosas de Dios, queremos ser felices, queremos prosperar en lo espiritual, en lo intelectual, en la economía y en la salud. Seamos obedientes. Tenemos el que todo lo puede, el que para él no hay nada imposible.
Y para el que cree, todo es posible. Así que usted crea que es sano de sus ojos. Dígale, Padre, yo soy sano, tu palabra es verdad. Isaías 53:5 dice que por sus llagas yo ya fui sanado. Desde que llegó a Cristo usted fue sanado. Solamente se tiene que quitar esa atadura, ese velo, lo que tenga en los ojos, esta enfermedad. Y hecho está, va a usted volver a ver. Amén. Amén. Yo lo afirmo porque la palabra es verdad. Eso depende de nuestra fe. Vamos a orar. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí